Bueno, vamos a hablar sobre el plexo braquial, sobre la constitución del plexo braquial únicamente, y en otro video voy a hablar sobre las relaciones de los ramos terminales y todo ese lío, ¿sí? Ahora solamente vamos a ver la constitución. Bueno, para comenzar hay que decir que el plexo braquial se va a formar por los ramos anteriores de los nervios espinales que van de C5 a T1, ¿sí? Por los 4 últimos nervios cervicales, que serían C5, C6, C7 y C8, y por el primer nervio torácico. Vamos a ver que estos ramos anteriores de los nervios espinales ya van a formar troncos, y que estos troncos luego van a tener divisiones anteriores y 3 divisiones posteriores. 3 divisiones anteriores y 3 divisiones posteriores, ya, o sea, cada tronco va a tener un ramo anterior y un ramo posterior, y que estas divisiones anteriores y posteriores van a terminar formando los fascículos para luego terminar dando los nervios terminales. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? Vamos a comenzar por acá. Entonces, vamos a decir que los ramos anteriores de C5 y C8 van a formar el tronco superior. El ramo anterior de C7 y solamente de C7, sin la contribución de ningún otro, van a formar el tronco medio. Y los ramos anteriores de C8 y de T1 van a formar el tronco inferior. Ahí ya tenemos entonces nuestros 3 troncos formados. Ahora estos troncos se van a tener que formar los fascículos. ¿Y cómo lo hacen? Porque estos troncos tienen divisiones anteriores y divisiones posteriores. Vamos a ver que el tronco superior va a tener un ramo anterior y un ramo posterior. El tronco medio va a tener un ramo anterior y un ramo posterior. Y el tronco inferior va a tener un ramo anterior y un ramo posterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a formarse esto? El fascículo lateral se va a formar por los ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio. Es decir, el tronco medio va a dar su ramo anterior y el tronco superior va a dar su ramo anterior. Y por estos dos ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio se va a formar el fascículo lateral. El fascículo medial se va a formar únicamente por el ramo anterior del tronco inferior. No le va a llegar ningún otro ramo anterior, porque este ramo anterior y este ramo anterior ya están ocupados, del tronco superior y del tronco medio. Entonces no me queda otra que el fascículo medial se forme solamente por el ramo anterior del tronco inferior. Y por último tenemos que el fascículo posterior se va a formar por los ramos posteriores de todos los troncos, es decir, se va a formar por el ramo posterior del tronco superior, por el ramo posterior del tronco medio y por el ramo posterior del tronco inferior, ¿sí? Por todos los ramos posteriores de los 3 troncos. Bueno, ya tenemos entonces nuestros 3 fascículos, el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial. Bueno, ahora, ¿por qué se llaman así estos fascículos? ¿Por qué se llama lateral? ¿Por qué se llama posterior? ¿Y por qué se llama medial? Bueno, porque van a estar en relación a una gran arteria que está alrededor de todo este plexo, que va a ser la arteria axilar. Ya todo esto se va a encontrar en el paquete vasculonervioso axilar, ¿sí? Dentro de la región axilar. Y por eso también es importante estudiar esa región, ya, antes de estudiar el plexo braquial, que también voy a hacer un video de eso después. Entonces, esta arteria axilar se va a encontrar rodeando todo este plexo braquial, va a estar entre medio de todos estos nervios, y por eso estos fascículos tienen ese nombre. El fascículo lateral se va a encontrar lateral a la arteria axilar, el fascículo posterior va a estar por detrás de esa arteria axilar y el fascículo medial se va a encontrar medial a la arteria axilar. Entonces después podemos deducir que todos estos nervios terminales, según en el fascículo del que salgan, se van a relacionar con la arteria axilar. Por ejemplo, el nervio musculocutáneo, que nace del fascículo lateral, se va a encontrar lateral a la arteria axilar. Y así, ahí podemos relacionar eso. Entonces, ahora vamos a ir con los ramos terminales del plexo braquial. Tenemos 5 ramos terminales. Tenemos 2 posteriores y 3 anteriores. Los anteriores son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. Y los posteriores son el nervio axilar y el nervio radial. El nervio musculocutáneo, como lo observamos acá, va a nacer del fascículo medial. El nervio cubital va a nacer del fascículo el nervio cubital nace del fascículo medial, el nervio musculocutáneo nace del fascículo lateral. Y el nervio mediano se va a formar por ambos fascículos, por el fascículo lateral y el fascículo medial.
el fascículo lateral va a entregar un ramo lateral para el nervio mediano y el fascículo medial va a entregar un ramo medial para el nervio mediano, y ahí se va a constituir el nervio mediano. Y el fascículo posterior, por último, va a entregar dos nervios, que va a ser el nervio axilar y el nervio radial. Y como van a emerger del fascículo posterior, estos nervios siempre van a estar posteriores, ¿sí? El nervio radial siempre va a estar en la región posterior del brazo, ¿sí? Entonces, después de ver todo esto y los ramos terminales, por último nos queda ver los ramos colaterales del plexo braquial. Los ramos colaterales del plexo braquial se van a poder dividir o clasificar en tres grupos. Primero están los ramos supraclaviculares, que esos ramos supraclaviculares son los nervios que emergen por arriba de la clavícula, ¿sí? Por eso supraclaviculares. Y en ellos vamos a encontrar el nervio dorsal de la escápula, que es este nervio de acá, el nervio supraescapular, el nervio subclavio y el nervio torácico largo. Después encontramos los ramos colaterales que emergen del fascículo posterior, que son estos tres de acá: el nervio subescapular superior, el nervio subescapular inferior y el nervio tóraco-dorsal. Y por último, los ramos colaterales que nacen de los fascículos medial y lateral. Del fascículo lateral vemos que va a nacer el nervio pectoral lateral, y del fascículo medial nace el nervio pectoral medial, y también nace el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial, ¿sí? Que algunos libros dicen que estos dos nervios son ramos terminales, pero la mayoría se consideran como colaterales del fascículo medial, ¿ok? Entonces, el nervio dorsal de la escápula, ya que va a pertenecer en los ramos supraclaviculares, va a formarse únicamente por C5, ¿sí? El nervio supraescapular y el nervio subclavio van a emerger del tronco superior, como se ve acá, y son los únicos que nacen de un tronco, porque en el tronco medio y en el tronco inferior no hay ningún ramo colateral emergiendo, ¿sí? Son los únicos que nacen del tronco superior. El nervio supraescapular va a ir a inervar los músculos supra e infraespinosos que se encuentran en la cara posterior de la escápula, y el nervio subclavio inervará el músculo subclavio. Después pasamos a los ramos colaterales que vienen del fascículo posterior. Acá encontramos el nervio subescapular superior y subescapular inferior. El nervio subescapular superior y el subescapular inferior van a ir a inervar el músculo subescapular que se encuentra por la cara anterior de la escápula. Y el nervio toracodorsal va a inervar el músculo dorsal ancho. Después vamos a encontrar el pectoral lateral, que nace del fascículo lateral, y el nervio pectoral medial, que nace del fascículo medial. Estos dos nervios, el nervio pectoral medial con el lateral, van a comunicarse y van a formar el asa pectoral para inervar al músculo pectoral mayor. Y el músculo pectoral menor únicamente va a estar inervado por el nervio pectoral medial, ¿sí? Y por último, entonces, tenemos estos dos nervios, que son el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial, que le van a dar la sensibilidad al brazo y al antebrazo por la parte medial, ¿sí? El nervio cutáneo antebraquial medial se forma por C8 y T1, y el nervio cutáneo braquial medial se va a formar por T1. Y bueno, eso es el plexo braquial, la constitución, toda la constitución, y después vemos lo otro que resta.